Bueno, estamos casi llegando a la última parte de estas teorías que tenían que ver con el darwinismo y el transformismo o lamarquismo, y lo que nos quedan son algunos conceptos que son claves. Dentro de ellos tenemos el concepto de adaptaciones. Si hablamos de adaptaciones, una adaptación es una característica que surge al azar, o sea, que surge de manera aleatoria. Esto aumenta, por eso está la flechita hacia arriba, aumenta la probabilidad de vida o de supervivencia, aumenta también la posibilidad de reproducción y estas características también son heredables. Eso quiere decir que van a pasar de generación en generación. Dijimos entonces que estábamos hablando de las adaptaciones. Una adaptación entonces dijimos que surgía al azar, por lo tanto eso también va a generar de que no sean ni buenas ni malas y entonces yo justamente lo puse acá como una pregunta. ¿Por qué? Porque la adaptación esta va a depender del lugar en donde se desarrolla este individuo. En algún momento lo compartí y lo habíamos hablado de esto, del caso por ejemplo del oso polar. El oso polar tiene una gran cantidad de grasa subcutánea, o sea que está debajo de su piel, es de coloración blanca. Lo mismo pasa por ejemplo con el zorro del Ártico y lo mismo pasa por ejemplo con el búho del Ártico. Estos tres animales presentan ese tipo de adaptaciones, las cuales justamente le permiten desarrollarse en ese ambiente. Pero ¿qué pasaría si nosotros trasladamos a estos animales a zonas muy cálidas? Claramente no estarían adaptados para esa condición, por lo tanto es muy probable de que estos animales mueran. ¿A qué queremos llegar con esto? A que justamente estamos hablando de que las adaptaciones no son buenas ni malas en sí, sino que va a haber que analizar en qué ambiente se desarrolla el ser vivo. Algo interesante en las adaptaciones es que al aumentar la probabilidad de supervivencia, los seres vivos que las presentan tienen más probabilidades de poder reproducirse y al reproducirse sus características son heredables, por lo tanto se las van a pasar a sus hijos. Algo también particular es que las adaptaciones se dividen en tres tipos. Están las adaptaciones morfológicas, que tienen que ver justamente con las formas o con las estructuras corporales. Están las adaptaciones fisiológicas, que tienen que ver con el funcionamiento de las estructuras. Y están las adaptaciones que se llaman etológicas, que la etología es una ciencia que estudia el comportamiento. Por lo tanto, se les puede decir adaptaciones etológicas o de comportamiento. Dentro de estas adaptaciones, ustedes, por ejemplo, en las morfológicas tienen el caso del pájaro carpintero, que el pájaro carpintero tiene una forma determinada de su cráneo y de su pico que justamente le permite realizar determinadas acciones. Por otro lado, hay adaptaciones que son fisiológicas, como es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los árboles en este tiempo de otoño. Los árboles lo que hacen es pasar por un periodo que se llama letargo. ¿Qué ocurre durante este periodo que se llama letargo? Evitan el crecimiento, evitan, por ejemplo, la producción de flores y de frutos, y lo único que hacen es mantenerse con vida. ¿Para qué? Para evitar justamente el gasto de energía innecesario. Como no hay las suficientes condiciones ni de agua, ni de nutrientes, ni de energía lumínica, lo que hacen es mantener sus condiciones estables para no morir, pero no generan otro tipo de acciones para evitar el gasto energético innecesario. Dentro de lo que tiene que ver con adaptaciones etológicas, podríamos, por ejemplo, hablar sobre aquellos seres vivos que viven en comunidad, como es el caso de las abejas, como es el caso de las hormigas. Esta adaptación les permite a las abejas y a las hormigas lograr justamente sobrevivir, aumenta su reproducción, pero además es una característica heredable. Estos animales o estos insectos son sociales, o sea que se desarrollan justamente juntos, pero además de desarrollarse en comunidad, cada uno tiene un rol en particular. Y esto les permitió continuar con esta especie y no extinguirse. Si nosotros hablamos de seres vivos que viven en nuestro país, tenemos algunos casos particulares, como es este que ustedes ven arriba, que es un cardón. El cardón es una especie de cactus y como verán, esto que es de color verde es el tallo. En esa zona es donde ocurre la fotosíntesis, o sea que en esas zonas donde justamente van a poder producir su alimento. Pero además el cardón posee hojas modificadas, en realidad las espinas son sus hojas. Y lo que permiten las espinas es que eviten la pérdida de agua. Pensemos que habitan estos cardones en zonas que son muy secas y con mucha cantidad de luz diaria. Por lo tanto, estas características del cardón le permiten sobrevivir y continuar su especie. Otra característica es esta que tenemos acá, que es la del picaflor o colibrí. El picaflor tiene una alta tasa metabólica, lo que quiere decir de que todas sus acciones, la respiración y demás,
las hace a un ritmo muy alto, por lo tanto también su temperatura corporal es muy alta. Durante el día tiene que alimentarse constantemente, justamente lo hace del néctar de las flores, pero cuando llega a la noche va a tener que bajar su ritmo, por lo tanto baja su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, pero también baja su temperatura. Es por esta razón que se vuelven incapaces de poder moverse y de volar, por lo tanto durante todo ese tiempo se ocultan y es por eso que durante el día continuamente deben alimentarse para realizar las otras acciones que tienen. Otro caso que tenemos acá son las yaretas. Las yaretas es un tipo de arbusto, podríamos decir, o una hierba, mejor dicho, que crece en la zona de la Patagonia. Y por lo general crece muy pegada al suelo y forma así como una especie de almohadilla o de almohadón, porque ¿cuál es la idea? Que justamente como hay poca disposición de sol, necesitan desarrollarse en sentido horizontal y no tan altas para poder aprovechar al máximo la energía solar y poder realizar la fotosíntesis. Fíjense que en los tres casos que vemos, estamos hablando de especies autóctonas, de especies locales, pero además estamos hablando de casos que lo que le permiten a estos seres vivos es poder, lo que dijimos antes, sobrevivir, es poder aumentar las posibilidades de reproducción y son características heredables, porque las siguen teniendo día a día cada uno de los seres nuevos que aparecen. Otro concepto importante es el de resistencia. Cuando nosotros hablamos de resistencia, estamos hablando de algo que no se adquiere durante la vida de un organismo, sino que la resistencia ya tiene que ver con la población. Por ejemplo, en este tiempo es muy común seguir viendo los mosquitos, que quizás hace un par de años o hace unos 20, 30 años atrás, si no pregunten en casa, no era tan común que haya mosquitos en este tiempo cuando ya la temperatura baja. Sin embargo, uno les tira insecticida a los mosquitos y van a notar que algunos mueren y hay otros que no. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de estos mosquitos que sobreviven, evidentemente tienen en sus genes la capacidad de resistencia a ese insecticida, lo cual les permite sobrevivir. ¿Y qué va a pasar con esa característica que les permite sobrevivir? Cuando estos mosquitos se reproduzcan, lo más probable es que sus hijos, o sea, sus descendientes, posean la misma capacidad de resistencia. Otro caso es el de la aclimatación. La aclimatación es otro término y la aclimatación y adaptación no es lo mismo. Muchas veces confundimos y decimos estas palabras como sinónimos, pero no son sinónimos. Cuando hablamos de aclimatación, es una característica que adquiere un ser vivo en determinado momento de su vida. Pero esta característica no es heredable. Y vamos a poner dos situaciones. Una de las situaciones es, por ejemplo, las plantas que nosotros llamamos plantas de interior. Miren, yo por ejemplo acá traje una plantita que la tengo dentro de mi casa. Sin embargo, esta planta no es una planta de interior. La realidad es que no existen plantas de interior y de exterior. Todas las plantas necesitan las mismas condiciones y todas las plantas son de exterior. ¿Cuál es el tema? Que las plantas logran aclimatarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a adaptar a las condiciones que presentan. Esto no pasa con todas las plantas, va a pasar con algunos casos. Por ejemplo, hay especies como el potus, que también se ven muy favorecida. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que aprovechan su metabolismo mismo, podríamos decir, sí, su metabolismo, es el conjunto de acciones que realizan. Lo que hace el metabolismo es adaptarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, dentro de una casa hay menos probabilidades de poder obtener energía lumínica. Por eso justamente realizan la fotosíntesis de diferente manera, sin embargo, sobreviven. Eso es aclimatarse. Pero por otro lado, también podríamos mencionar el caso de las personas que viven en alta montaña. Si nosotros imaginamos la zona de Jujuy, de Bolivia o zonas de colinas, lo que sucede es que baja la presión. Si alguno quizás fue al norte, debe haber notado de que cuando uno va subiendo una montaña o una sierra inclusive, empieza como a faltarnos el aire y nos agitamos un montón. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que la presión baja. Cuanto más alto yo voy, la presión empieza a bajar y eso hace que cueste que ingrese el oxígeno en el cuerpo. ¿Qué pasa además? Hay poca cantidad de oxígeno en esos lugares. Por lo tanto, tenemos una doble dificultad. El cuerpo humano y el cuerpo de los seres vivos que habitan en esa zona, de aquellos que respiran, como por ejemplo los animales en general, lo que hace es aclimatarse. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de nosotros los humanos,
lo que desarrollamos es mayor cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de glóbulos rojos, se aprovecha ese poco oxígeno al máximo. Y eso permite que las personas que viven en alta montaña logren desarrollar sus actividades de manera normal. Si alguno juega al fútbol o le gusta el fútbol, deben haber escuchado que vieron que siempre que va un equipo a competir a estas zonas, siempre dicen de que van 2 o 3 días antes o una semana antes para aclimatarse. Vieron que siempre escuchamos eso. O que dicen, no, no se aclimataron, están con vómitos, les duele la cabeza. Porque tiene que ver con esta serie de cambios que se produce de que estamos en un lugar diferente al habitual. Por lo tanto, para eso se aclimatan. Vuelvo a repetir, la aclimatación entonces no es heredable y es una característica que se adquiere en determinado tiempo de la vida de una persona. Si yo decido, por ejemplo, hoy irme a vivir a la zona de Jujuy o de Bolivia, me instalo ahí, seguramente va a pasar esto que yo les conté. Como decía entonces, lo más probable es que yo logre aclimatarme a esas condiciones, sin embargo mis hijos no van a tener la misma característica, por lo tanto van a experimentar lo mismo, deben aclimatarse. Por otro lado, algo que yo anoté acá abajo es que las adaptaciones no son, por eso está tachado esto, no son para ser perfectos. Las adaptaciones ocurren, y a esto lo habíamos hablado, y ocurren justamente como pusimos acá, al azar. Por lo tanto, no es que cada vez que el ser vivo va cambiando y se va adaptando, o sea, presenta una característica nueva, no siempre esa característica nueva es favorable. Acuérdense que tenía que ver con esto del lugar en donde se desarrolla. Ustedes en el libro tienen un ejemplo que es justamente el ojo humano. Si nosotros analizamos, según la teoría de Darwin, se supone que el ojo humano debería servir para la perfección, digamos, de la vista. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque en el ojo humano hay un punto que se le llama punto ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa zona no se forman imágenes. O sea que imagínense ustedes que para Lamarck el hombre era como el ser mucho más evolucionado que todos. Sin embargo, nos encontramos con que hay una estructura que posee el hombre que no está correctamente o no es una estructura perfecta, sino que tiene este punto, por ejemplo, en donde no se desarrolla una imagen. Y se supone que el ojo está preparado o está capacitado para poder formar imágenes y analizarlas. O sea que por eso estamos haciendo la aclaración de que las adaptaciones no son para ser perfectos. Recordemos que no eran ni buenas ni malas por sí solas. Avancemos un poco más y estamos llegando casi a la última parte del capítulo. Vamos a dejar para la próxima clase lo que tiene que ver con especiación. TSE o neodarwinismo. Primero quiero explicar las siglas así nadie se queda con dudas. T, teoría. S, sintética, acá le agregamos, de la evolución. TSE entonces significa eso, teoría sintética de la evolución, que también se conoce como neodarwinismo. ¿Por qué? Porque es una versión del darwinismo, del evolucionismo, un poco más avanzada. ¿Se acuerdan que esto yo les había dicho en la clase anterior? De que cuando Darwin propone su teoría todavía no se conocía nada sobre la genética, sobre las mutaciones, sobre el ADN. Esto apareció bastante después. Entonces ahí muchas de las críticas que le habían hecho, ¿se acuerdan a Darwin? Ya fueron solucionadas, pero para eso tuvo que pasar un tiempo bastante importante. Si analizamos esta teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, yo acá puse 4 puntos que me parecen fundamentales y quiero que analicemos. Primer punto es que las características adquiridas, o sea, esas que se van a transferir de padres a hijos o de progenitores a descendientes, como quieran decirles, están en las células germinales. Y acá vamos a empezar a meternos un poco con esta parte que tiene que ver con genética. Hay dos tipos de células. Están las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son las que forman todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las que forman la piel, el estómago. Todos nuestros órganos están formados por células que se llaman somáticas. Pero las células germinales son las células que van a formar a las células sexuales. En el caso del hombre, la célula sexual es el espermatozoide y en el caso de la mujer, la célula sexual es el óvulo. Por lo tanto, las características que se van a transferir son las que están ahí, en el óvulo y en el espermatozoide. Otro punto de esta teoría es que las mutaciones ocurren al azar y generan cambios en el ADN.
Descubrieron los científicos, trabajando con el material genético, de que hay veces que ocurren algo así como alteraciones en el material genético. Cuando se copia de una célula a la nueva, el material genético, esa información, a veces ocurren determinadas fallas, porque hay cosas, por ejemplo, que no se copiaron correctamente o se copió algo de más, y a eso se le llama mutación. Dentro de las mutaciones tenemos casos como, por ejemplo, el albinismo. En el caso del albinismo, vieron que son personas que suelen tener la coloración de sus ojos medios rojizos, no se pueden exponer al sol, su piel suele ser mucho más delicada y sensible a la radiación solar, entre otras características que presentan. Las personas que, por ejemplo, tienen intolerancia a la lactosa, vieron las que no pueden consumir, por ejemplo, la leche común, esas personas también tienen una mutación. Las mutaciones entonces son cambios que le ocurren al material genético. Y eso también ocurre al azar, no hay un sentido ni un orden, ni es para bien ni es para mal, simplemente ocurren y después la selección natural indicará si eso es bueno o es malo según el lugar en donde vive este ser vivo. Otra de las características de esta teoría es que la evolución siempre ocurre a nivel de las poblaciones. ¿Y a qué queremos llegar con esto? En realidad, cuando un ser vivo nace, ¿se acuerdan que esto lo vimos el año pasado? El ser vivo nace, crece y muere. Ese es el ciclo de vida. Ahora, durante ese tiempo, un ser vivo no puede experimentar cambios o evolucionar porque es un tiempo corto. Si pensamos más o menos en la probabilidad de vida humana, me refiero, son entre 65 y 70 años que hay de estimación de vida. En 70 años no se pueden ver cambios súper grandes o notorios en la especie humana. Por lo tanto, ¿qué se hace a partir de esta teoría o del nuevo neodarwinismo? Se analiza o se evalúa a la población. ¿Por qué? Porque además en una población tenemos un montón de seres vivos y podemos analizar las diferentes características o variables que presentan. Por ejemplo, las variedades de color de ojos, las variedades, por ejemplo, que presentan frente a la resistencia de un antibiótico, y eso justamente va a permitir hacer un análisis mucho mejor que si analizo a un solo ser vivo y veo la única característica que tiene. Porque en ese caso no tenemos variabilidad. Entonces tampoco podemos hacer un análisis muy exhaustivo. Por último, la característica que tiene esta teoría sintética de la evolución es que la evolución ocurre de forma gradual y continua. Y acá sí hay una conexión con el caso del darwinismo. Darwin hablaba de que los cambios que experimentaban los seres vivos eran graduales, eran lentos, eran continuos, y esto es una realidad que sostiene también esta teoría. Porque es lo que acabamos de decir, no se pueden ver los cambios en 100, 200 o 500 años. Los cambios que van ocurriendo en las poblaciones tardan mucho tiempo, porque son cambios que son muy lentos, que son graduales, progresivos, pero que además son continuos y acumulativos. Eso quiere decir que de a poco se van justamente acumulando determinados cambios hasta que ahí sí logran ser visibles. Inclusive si ustedes analizan, después voy a ver si se los mando, pero por ejemplo en el caso de los perros, se podría llegar a analizar la evolución que tuvieron en los últimos 100 años. Si uno ve las fotos y compara a esa raza de perros, por ejemplo, el ovejero alemán, lo compara hace 100 años y lo compara como está ahora, de 1920 a 2020, vamos a notar nosotros de que pueden llegar a haber algunos cambios, pero son mínimos, no son unos cambios súper locos o unos cambios así como muy llamativos, porque estamos hablando de que este proceso es gradual y paulatino. Entonces, teoría sintética de la evolución, repasamos. Recordamos que las características adquiridas están en las células germinales y esas células justamente son las que van a generar a un nuevo individuo. ¿Se acuerdan que cuando se junta el óvulo y el espermatozoide se forma un cigoto? Ahí están todas las características y ahí se acuerdan que se empieza a dividir primero en 2 células, en 4, en 8 y así sucesivamente hasta tener finalmente un embrión, un feto que se da a luz. Por otro lado, recordamos las mutaciones que ocurrían al azar y que eran alteraciones o cambios que se producen en el ADN que está en el núcleo de cada una de nuestras células. La evolución ocurre en las poblaciones, no ocurre en un solo individuo, no ocurre a nivel individuo. Y por último, recordamos que esto ocurre de forma gradual y continua. Próxima clase nos queda entonces trabajar con cómo se originan las nuevas especies.